complacido de tenernos a todos nosotros aquí esta noche. Hoy vamos a tener un tema muy importante que a la vez nos hemos descuidado un poco, que es acerca del cuidado del diabético. Todos conocemos una persona que tiene esta afección y es por eso que Cooperativa La Altagracia nos trae en la noche de hoy al doctor Reymi Collado, que tiene vasta experiencia en lo que es los cuidados de las personas diabéticas. El doctor Reymi es doctor en medicina general, viene de la Universidad Tecnológica de Santiago. Aparte de ser medicina general, también ha trabajado en lo que es emergencia. Tiene experiencia en internamiento y también tiene experiencia en bioanálisis y banco de sangre. O sea que esta noche nos vamos a dar un manjar con los conocimientos del doctor. Nos va a enseñar las diferentes técnicas que debemos de tener en cuenta sobre el cuidado de las personas diabéticas. Entonces, sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación. Un placer para nosotros, Cooperativa La Altagracia y el equipo de salud comunitaria, tenerlo con nosotros esta noche para que usted nos dé algunos tips de lo que son el cuidado de las personas diabéticas. Los micrófonos son suyos. Ok, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder formar parte de este equipo que está dando conocimiento a los pacientes para que puedan tener una mejor calidad de vida y disminuir los riesgos y las complicaciones, especialmente en las personas diabéticas. Una vez más, sean todos bienvenidos a esta charla sobre un tema muy importante que es el cuidado en las personas diabéticas. Antes de iniciar con los detalles acerca de cuáles son los cuidados y el manejo adecuado en la persona diabética, quiero comenzar hablando acerca de la complicación más crítica y temida en los pacientes diabéticos. De esta manera, lo que se quiere es crear aún más conciencia acerca de la gran importancia que tiene llevar un control y un cuidado adecuado de la diabetes. Esta complicación se denomina pie diabético. A continuación estaremos hablando acerca de qué es el pie diabético, de qué manera este se relaciona con la diabetes, cuáles son las causas, los factores de riesgo, cómo podemos prevenirlo, y luego entonces vamos a profundizar acerca de cuáles son los cuidados del diabético que pueden llevar a la persona a disminuir el riesgo de complicaciones y a tener una mejor calidad de vida. Bien, el pie diabético se define como la complicación crónica de la diabetes, que como había dicho es la más crítica y la más temida. Esta surge como consecuencia de mantener niveles elevados de azúcar o de glucosa en la sangre, además de otros factores de riesgos y otras causas que estaremos hablando más adelante que influyen en su aparición. El pie diabético se caracteriza por insuficiencia vascular o problemas en la circulación, aparición de úlceras, úlceras que se infectan con mayor facilidad que en personas no diabéticas, y el pie diabético es la causa principal de amputaciones en pacientes diabéticos. Entre las causas del pie diabético, 4 de ellas que son las principales y las más importantes, que son el daño endotelial, la neuropatía diabética, las úlceras y las infecciones. El daño endotelial se refiere a la afectación de los vasos sanguíneos, lo que conlleva entonces a un problema de la circulación. Este es un vaso sanguíneo. Hay una capa que recubre la pared interna de ese vaso sanguíneo que se llama el endotelio. Entonces, cuando hay niveles de azúcar o de glucosa en la sangre que se mantienen muy elevados, esta glucosa causa un daño en ese endotelio, que es la capa que recubre la pared interna del vaso sanguíneo, específicamente en las células endoteliales, que son las que forman ese endotelio. Cuando esa glucosa
causa afectación o daño en esas células endoteliales, esas células endoteliales pierden su capacidad de formar óxido nítrico. El óxido nítrico es lo que le da la capacidad a los vasos sanguíneos de poder dilatarse o distenderse dependiendo del volumen de sangre o la presión con lo que esté fluyendo la sangre. Cuando estas células pierden esa capacidad de producir óxido nítrico y los vasos sanguíneos dejan de dilatarse, entonces estos se van estrechando. A medida que se estrechan, entonces disminuye también en el flujo sanguíneo porque ya no puede circular el mismo volumen de sangre que circulaba antes de ocurrir esa estrechez. Los tejidos, como la piel, para poder funcionar de manera adecuada y para poder vivir, necesitan que la sangre le aporte oxígenos y nutrientes. De igual manera, cuando hay alguna herida, esta herida necesita que la sangre o llegue suficiente sangre para que le aporte suficiente oxígeno y suficiente nutrientes para que pueda cicatrizar bien o curarse bien. Entonces, como tanto el tejido como la piel y las heridas necesitan de ese aporte de oxígeno y de nutrientes que le aporta la sangre, como esos vasos sanguíneos ya están afectados, están estrechos, por lo que disminuye su flujo sanguíneo, también van a disminuir la cantidad de oxígeno y de nutrientes que van a suministrar a los tejidos como la piel y las úlceras. Esto va a causar entonces que esas heridas tengan una curación más difícil o más lenta. La segunda causa del pie diabético es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una condición que se caracteriza por la afectación de los nervios periféricos, especialmente de los miembros inferiores como la pierna. Esos nervios son los responsables de transmitir las señales sensoriales hacia el cerebro, señales como el tacto, la temperatura y el dolor. Y esos nervios están formados por células que se llaman neuronas. Esas neuronas, al igual que todas las células del organismo, contienen en su estructura proteínas. Entonces, cuando hay niveles elevados de azúcar en la sangre o glucosa, esa glucosa interactúa con esa proteína de las neuronas y forman un componente anormal que va a causar que esos nervios se vuelvan más viscosos o más pegajosos, lo que hace que esos nervios pierdan su capacidad o disminuyan su capacidad de transmitir esas señales sensoriales hacia el cerebro. Además de eso, los nervios también necesitan que le llegue suficiente sangre, que le aporte oxígeno y nutrientes para poder funcionar de manera correcta. Pero, como ya había dicho, que esos vasos sanguíneos están afectados, están disminuyendo, están mandando menos flujo de sangre y menos aporte de oxígeno y nutrientes, entonces, a lo largo del tiempo, esos nervios se van a ir dañando y deteriorando. Por eso, los pacientes que tienen neuropatía diabética, es decir, daños en los nervios periféricos de las piernas, van a tener síntomas como pérdida de la sensibilidad. Esta pérdida de la sensibilidad es la principal causa de que esos pacientes tengan lesiones o le aparezcan úlceras sin que ellos se hayan dado cuenta. Por ejemplo, ellos tienen cortes, rosaduras, quemaduras que se ocasionaron y que no se dieron cuenta hasta que ya esas úlceras estaban infectadas. Y eso pasó porque esos pacientes por lo general tienden a tropezarse, pisar en objetos cortopunzantes y no se dan cuenta porque ya tienen pérdida de la sensibilidad. Otro síntoma de la neuropatía diabética que cuando no hay pérdida de la sensibilidad, ellos lo que hacen es que provocan un dolor anormal. Es decir, que los pacientes van a sentir dolor o pinchazo sin ninguna causa aparente y sin ninguna causa visible. La tercera causa son las úlceras, que como expliqué ahora mismo, surgen como consecuencia de esa neuropatía diabética. Y la tercera causa son las infecciones. Para entender por qué es que las heridas en las personas diabéticas tienden a infectarse más fácil que en personas que no son diabéticas, hay que entender que el organismo cuenta con un sistema de defensa que se llama el sistema inmunitario. El sistema inmunitario envía glóbulos blancos
para combatir los gérmenes y las bacterias que invaden el organismo. Ahora bien, cuando hay niveles elevados de azúcar en la sangre o glucosa en la sangre, el sistema inmunitario envía esos glóbulos blancos a combatir o a tratar de disminuir esa glucosa elevada, por lo que se le dificulta combatir al mismo tiempo esa glucosa elevada como las infecciones o los gérmenes y bacterias que estén invadiendo esa herida. Por eso es que en la persona diabética las infecciones tienen una disminución en la respuesta de combate de los glóbulos blancos y por eso es que se tienden a infectar más rápido. Además, cabe mencionar que los gérmenes y las bacterias adoran el ambiente dulce, que es justamente lo que tienen los pacientes diabéticos. Además de esas causas principales, hay algunos factores de riesgos que pueden desencadenar y aumentar el riesgo de aparición de pie diabético, que son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la obesidad. La hipertensión arterial se caracteriza por la presión arterial elevada de manera constante. Ejerce una presión excesiva sobre el endotelio, que es la capa que recubre la pared interna del vaso sanguíneo. A lo largo del tiempo, esa presión excesiva termina produciendo dos mecanismos. El primero es que va a producir un daño en las células endoteliales. Esas células endoteliales van a perder su capacidad de nuevo de producir el óxido nítrico, que es lo que le permite distenderse y dilatarse. Por el contrario, se van a ir estrechando. El segundo mecanismo es que esa presión excesiva de la sangre hacia las paredes internas del vaso sanguíneo producen inflamación. Cuando hay inflamación, entonces, el sistema inmunitario envía los glóbulos blancos a combatir esa inflamación y a eliminar también esas células dañadas. El sistema inmunitario, en su intento de disminuir esa inflamación, envía glóbulos blancos, pero estos se van acumulando entre el endotelio y la capa íntima del vaso sanguíneo. Esas células inflamatorias o esos glóbulos blancos que se están acumulando emiten señales químicas que provocan que el colesterol que va cruzando a través del torrente sanguíneo también se depositen y se peguen a esas células inflamatorias, formando entonces las placas de ateroma. Las placas de ateroma no son más que acumulación de células inflamatorias y de grasa o colesterol. Entonces, esa placa de ateroma va empujando ese endotelio hacia el interior, causando estrechez del vaso sanguíneo, disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto va a disminuir el aporte de oxígeno y de nutrientes hacia los tejidos. El segundo factor de riesgo es la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia se caracteriza por niveles de colesterol elevados, especialmente las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, que son las que se conocen como colesterol malo. Se le conoce como colesterol malo porque son el único tipo de grasa o colesterol que se depositan en las paredes endoteliales, a diferencia de las lipoproteínas de muy alta densidad, como es el HDL, que es el que se conoce como colesterol bueno. Se le conoce de esta manera porque es el único colesterol que puede fluir a través del torrente sanguíneo sin adherirse a esas paredes, a ese endotelio o la pared interna del vaso sanguíneo. Cuando la persona tiene hipercolesterolemia, es decir, aumento de LDL y de VLDL, ese colesterol entonces se pega en el endotelio vascular, causa inflamación de esa pared, de ese endotelio, vuelve el sistema inmunitario a mandar los glóbulos blancos a reducir esa inflamación, se van depositando aquí, vuelven y forman una placa de ateroma que, a diferencia de la hipertensión arterial, que esa placa de ateroma se forma entre las dos paredes, que son el endotelio y la capa íntima. En la hipercolesterolemia, estos se van a formar dentro de la luz del vaso sanguíneo.
por lo que también va a provocar una estrechez, disminución del flujo, y por lo tanto va a disminuir el aporte de oxígeno y de nutrientes a los tejidos. La tercera causa es el tabaquismo. El humo del tabaco contiene dos componentes tóxicos que son el monóxido de carbono y el alquitrán. Estos dos componentes, cuando se inhalan, se pegan en el endotelio vascular, causan inflamación, al igual que la hipercolesterolemia, vuelve otra vez el mismo mecanismo. El sistema inmunitario viene vía los glóbulos blancos, se forman las placas de ateromas, produce estrechez del vaso sanguíneo, disminución del flujo, pero en el tabaquismo hay algo también que es lo que aumenta su riesgo, y es que esos componentes tóxicos del humo o del tabaco, el monóxido de carbono y el alquitrán, aumenta el riesgo de formación de coágulos. Entonces, cuando se forman esos coágulos, cuando van a pasar por esa estrechez que se formó por la placa de ateroma, terminan obstruyendo de manera completa el flujo sanguíneo. Y eso es lo que provoca entonces eventos cardiovasculares como el infarto cardíaco. El cuarto factor de riesgo es la obesidad. La obesidad se caracteriza por exceso de grasa corporal que se acumula en el tejido adiposo y en el abdomen. La obesidad se relaciona con resistencia a la insulina. Haré una breve explicación para entender qué es la resistencia a la insulina. Cuando las personas consumen carbohidratos, harinas refinadas y azúcar, obviamente va a aumentar la glucosa en la sangre. Cuando hay niveles elevados de glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. La función de la insulina es disminuir esa glucosa que está elevada, y la manera en la que lo hace es distribuyendo ese azúcar hacia los tejidos y hacia las células. Pero el detalle está en que cuando la persona tiene unos hábitos alimenticios no saludables, es decir, que tiene de costumbre consumir muchos carbohidratos, muchas harinas refinadas y muchos azúcares, entonces siempre se van a mantener esos niveles de glucosa y de azúcar en la sangre muy elevados. Como un sistema de defensa o compensatorio, también va a liberar insulina para tratar de disminuir esa glucosa. Pero llega un punto en que esa insulina ya no sabe dónde mandar más esa glucosa porque las células ya no soportan más azúcar, y eso es lo que se llama resistencia, porque ya no pueden recibir más azúcar y ya la insulina no sabe a dónde mandarla, y por eso entonces es que va a haber dos mecanismos: va a haber glucosa elevada en la sangre y también va a haber insulina elevada en la sangre. Entonces, como esa glucosa se va a mantener elevada ya todo el tiempo porque hay resistencia a la insulina, va a producir el mismo mecanismo que se explicó aquí, que es que esa glucosa elevada va a producir daño en el endotelio, va a perder su capacidad de dilatarse, de distenderse, se va a estrechar, va a disminuir el flujo sanguíneo y va, por lo tanto, a disminuir el suministro de oxígeno y de nutrientes, que se va a traducir a una curación de herida más difícil o más lenta. En resumen, yo sé que pudo escucharse un poquito repetitivo las explicaciones, y yo espero que se hayan dado cuenta, porque en realidad esos cuatro factores de riesgo, al igual que la diabetes, comparten un denominador común. Y es que cada uno de ellos causan daño en el endotelio vascular. Aquí es que empieza todo el problema de la persona con el pie diabético, que la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y entre otros factores van a dañar ese endotelio, van a causar inflamación, van a hacer que se reduzca, se vuelva estrecho, se reduzca el flujo sanguíneo, que se forme la placa de ateroma. Entonces eso se va a traducir, o los pacientes van a tener síntomas como adormecimiento de las piernas se le van a hinchar o van a tener edema de miembros inferiores, van a tener cambio en la temperatura, se le van a tornar más frías, y también cambio en la coloración, se van a tornar un poquito más cianóticas o azules.
Y eso es porque ya no le está llegando suficiente oxígeno, porque las arterias están dañadas. Y por esa razón es que las heridas van a durar más tiempo para curarse. Y si dura más tiempo para curarse, aumenta el riesgo de infectarse. Y si aumenta el riesgo de infectarse, viene la aparición de úlcera complicada, con pus, con mal olor. Y en situaciones más críticas, cuando no tienen el cuidado adecuado, entonces incluso pueden llegar a amputaciones. Entonces, entendiendo cuáles son las 4 causas principales y entendiendo cuáles son los factores de riesgo, los cuidados del diabético se enfocan en esas causas, en esos factores, en el control de esas, en el reconocimiento de los síntomas de esas 4 causas, en el control de los factores de riesgo, la prevención y cuidados adecuados y los cambios en el estilo de vida. En el reconocimiento de los síntomas, hay signos y síntomas que se denominan alarmantes porque son los que le pueden hacer sospechar a los pacientes que están teniendo alguno de estos 4 problemas, y eso puede servir como prevención para una mejor atención. Si los pacientes empiezan a sentir pérdida de la sensibilidad, un dolor anormal como pinchazos, hormigueos, sin ninguna causa aparente, sin una causa visible que pueda explicar por qué esos síntomas de dolor, además de entumecimiento, adormecimiento y aparición de úlceras sin que se haya dado cuenta, entonces el paciente puede sospechar de que tiene una neuropatía diabética o un daño en los nervios periféricos de las piernas. Si el paciente presenta dolor, específicamente en las pantorrillas, cuando camina en distancias cortas o al poco tiempo, si tiene cambio en la temperatura, que se tornan más frías, cambios en la coloración de la piel, que esta se vuelve más cianótica, como coloración azul, y úlceras o heridas que no sanan, o sea, que se dificulta la cicatrización, entonces va a tener un daño endotelial o insuficiencia vascular o problemas de la circulación, como se le conoce. Entonces, estas dos van a formar o aumentar el riesgo de aparición de úlceras por la pérdida de la sensibilidad y de infecciones por el daño endotelial. El segundo cuidado del diabético es el control de los factores de riesgo que se aplicaron, que son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la obesidad. ¿Cómo se controla la hipertensión arterial? Teniendo un monitoreo regular de la presión, se recomienda que los pacientes se tomen la presión mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Si el paciente, además de diabetes, sufre de la presión, entonces se le recomienda llevar su medicación adecuada. Si además de llevar una medicación adecuada, en una de esos monitoreos regulares de la presión, tiene la presión elevada, entonces hay que darle un seguimiento médico regular para ver si hay que cambiarle el medicamento o aumentarle la dosis. Además de que si se reduce el estrés, también influye en la disminución de la presión arterial. ¿Cómo se controla la hipercolesterolemia o el aumento de colesterol? Teniendo una dieta saludable, disminuyendo el consumo de carbohidratos como el arroz, la yuca, la papa, disminuyendo el consumo de harinas refinadas como el pan, galleta, bizcocho, torta, espagueti. Hacer ejercicio, se recomienda hacer mínimo 45 minutos de caminata, de aeróbico, reducir el porcentaje de grasa abdominal, bajar de peso y llevar una medicación bajo supervisión médica en caso de que ese colesterol esté demasiado elevado. En el caso del tabaquismo, eso se controla eliminando los hábitos tóxicos, el cigarrillo, el tabaco, los vapers, el hookah y también las bebidas alcohólicas. La obesidad, que viene siendo como secundaria a la hipercolesterolemia, se controla prácticamente de la misma manera, llevando una dieta, haciendo ejercicio y reduciendo el porcentaje de grasa abdominal. El tercer cuidado de diabético es la prevención y los cuidados adecuados de los pies. Se les recomienda que todo paciente diabético se inspeccione o se revise los pies por lo menos una vez al día, antes de acostarse o al salir de la ducha. Tiene que mirar si tiene cortes, rosaduras, quemaduras, callos. Y si se encuentra alguna de estas lesiones, se recomienda no tratárselo, no autotratarse, sino que debe de visitar a un médico para que le dé un cuidado adecuado. Esos pacientes se les recomienda también que antes de utilizar un calzado, revisen que por dentro no tenga ningún objeto cortopunzante que le pueda producir una herida o una lesión. No caminar descalzo para evitar lesiones, cortaduras. Muy importante saber cómo cortarse las uñas, que deben de ser de forma recta y limarlas suavemente.
Se recomienda tener cuidado al momento de cortar los bordes laterales para evitar que esa uña crezca dentro de la piel formando una uña encarnada, porque como sabemos ya, esa uña encarnada va a durar más tiempo para cicatrizar que en otra persona que no es diabética. Va a aumentar su riesgo de infectarse y como ha sucedido, una uña encarnada ha sido causa de amputación. Obviamente una uña encarnada no manejada adecuadamente. Otro consejo o recomendaciones es que a la hora de elegir el calzado, este sea acolchonado, que su contrafuerte sea firme y redondo para evitar a las ampollas y que su punta sea redondas y anchas para que haya una correcta circulación de la sangre. Por último, el último cuidado, es básicamente un resumen de todo. Es un cambio en el estilo de vida. Eliminar los hábitos tóxicos, el tabaco y el alcohol, llevar una dieta saludable, disminuyendo el consumo de la sal, eliminando o disminuyendo lo más posible el consumo de azúcar, eliminando o disminuyendo lo más posible el consumo de harina, al igual que las comidas fritas. Hacer ejercicio y disminuir el porcentaje de grasa abdominal. Esto ha sido todo durante la charla. Espero que haya sido de provecho, que hayan podido entender. Y si tienen alguna pregunta, entonces este es el momento adecuado para responderle cualquier duda. Bien, gracias, doctor. Muy atinado su charla. Fue bastante que abarcó las cosas más importantes. Podemos ver que en todo el trayecto de la charla, usted se enfocó bastante en lo que es la alimentación, ejercicio y también el consumo, evitar el consumo de sustancias tóxicas, ya dígase el tabaco. Entonces, vemos que es recomendable que la persona diabética para tener una vida más prolongada es haciendo esas recomendaciones. Sí, realmente, porque en realidad la diabetes, aún más que la pastilla y en muchas ocasiones, aún más beneficioso que los fármacos, esa glucosa se disminuye teniendo un cambio en el estilo de vida. Cuando las personas tienen un cambio en el estilo de vida, dígase que tienen una dieta saludable, disminuyendo los carbohidratos, no es que lo van a eliminar tampoco, sino disminuirlo lo más posible. Disminuir los carbohidratos como el arroz, la yuca, la papa, también las harinas refinadas como el pan, bizcocho, galletas, tortas, hasta el mismo espagueti, que eso es harina, y el consumo de azúcar, además de reducir los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, que los niveles de glucosa se mantengan siempre normales. Y cuando los niveles de glucosa se mantienen normales, se evita todo lo que yo expliqué de los daños endoteliales, de que se estrechan los vasos sanguíneos, de que disminuye el flujo sanguíneo, de que las heridas van a tardar más tiempo en curar o en cicatrizar, de que van a producir daño en los nervios porque ya no le van a aportar suficiente suministro de sangre, entre otras cosas. Bien, gracias. Vemos por aquí, preguntan que una femenina de 45 años que en el día de hoy ha vomitado y tiene dolor y es diabética porque tiene un azúcar en 600. Supongo que eso es algo, 600. Supongo que eso es algo bien peligroso. Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales o cuáles son los parámetros que pueden manejar una persona diabética? Porque considero que 600 es bastante alto. Y está demasiado alta. Eso es una diabetes descompensada o mal controlada. Los niveles normales de azúcar en la sangre van desde 70 miligramos por decilitro hasta 120 miligramos por decilitro. Obviamente, en un diabético no se le puede exigir que tenga una glicemia dentro de esos valores, aunque esa es la intención o la idea de los tratamientos y las recomendaciones. Pero si tiene una glicemia cerca de ese nivel, por debajo de 200 mínimo, yo creo que esa es
ese es un nivel de glicemia en la sangre que evitaría muchísimas complicaciones. En el caso de ella, le recomiendo que visite el médico que le está tratando para que le haga un reajuste en su tratamiento farmacológico, que también me imagino que él también la va a referir a donde una nutricionista para que le ayude con el cambio de la alimentación. Gracias. Podemos ver por acá, usted lo habló al inicio de la charla, que existen dos tipos de colesterol, el malo y el bueno. Sí. También nos explicó que el malo es el que no permite que fluya la sangre y que el bueno como que se adhiere un poco a las paredes y permite el fluido. Entonces, ¿cuál es la causa del diabético, específicamente la diabetes tipo 2? ¿Y cuál es la causa de colesterol alto? De la diabetes tipo 2. Pregunta que si es cierto que existen dos tipos de colesterol y que cuál es la causa del diabetes tipo 2. Sí, existen dos tipos de colesterol. El LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. Déjenme ponerle para más visual. Ok. La lipoproteína de baja densidad, que es el LDL, la lipoproteína de muy baja densidad, que es la VLDL. Eso es lo que se conoce como colesterol malo. Se conoce como colesterol malo porque es ese tipo de colesterol que se pega a las paredes de los vasos sanguíneos. Y cuando se pega va formando entonces esa placa de ateroma. Esa placa de ateroma es la que reduce el flujo sanguíneo. Entonces, el colesterol bueno es la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL. Se llama bueno porque es la única que circula a través de torrentes sanguíneos sin pegarse. E incluso, ese es el único colesterol cuando se tiene alto incluso. Él influye en el colesterol bueno que esté en la sangre, reduce su riesgo de que se pegue en esa pared. La pregunta sobre cuál es la causa de la diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Sí, de glucosa en la sangre que viene como consecuencia de una mala alimentación o de una alimentación no saludable, que se basa prácticamente en tres cosas: carbohidratos, harina refinada y aumento de consumo de azúcar, cosas dulces, lo que sea dulce. Entonces, cuando los pacientes o la persona tienen estos hábitos alimenticios, se cansa de secretar y disminuir esa glucosa, y ahí que se produce la resistencia al insulina. Y como expliqué anteriormente, esa resistencia es de la edad porque ya la insulina no puede mandar más azúcar a la célula porque ya están todas cargadas. Entonces, como no tiene dónde mandarla, esa azúcar elevada siempre se va a mantener en la sangre. Y eso es la diabetes, mantener el azúcar elevada en la sangre. Muy atinada. Preguntan por acá también, las frutas son dulces, entonces, ¿cuáles son las frutas que debería de consumir una persona diabética? Las frutas que puede comer un diabético. Sí, señor. Bueno, antes de decir cuáles son, es bueno mencionar cuáles no también. Ajá. El mango, por ejemplo, tiene un índice glicémico demasiado alto. El índice glicémico es que aumenta mucho el nivel de glucosa en la sangre. Además del mango, las naranjas, pueden comer fresas, las fresas sí la pueden comer. Pueden comer uvas, la uva no se la aumenta mucho, kiwis, el melón también. La manzana, bueno, hay gente que recomienda la manzana, pero la manzana también aumenta la azúcar en la sangre. ¿Puede indicar, por favor, la hora que los diabéticos se les es recomendable comer frutas? Eso,
Bueno, honestamente eso no tiene ninguna relevancia a la hora que la consume. Ya. Solo lo que tiene relevancia es la cantidad que consume. Porque cuando la persona come fruta, sin importar que sea en la mañana o en la noche, el organismo va a tener la misma respuesta. Le va a aumentar la azúcar en la sangre. Okay. Ujú. Excelente tema. Es bueno, como vemos acá, Cooperativa La Altagracia siempre está adelante con los temas de actualidad para llevarlo a más personas y que la información pueda seguir corriendo. Por eso vemos aquí que lo siguen felicitando y es increíble la situación que se está viviendo con esta patología a nivel nacional por la falta de información que tienen los pacientes. Vemos por aquí que una paciente con una glucosa de 99 está medicada, que si le pasa algo, usted aclaró ahorita que 99 está en los parámetros normales. Sí, por supuesto. ¿Y con qué la están Bien, medicando? no lo especifica aquí. ¿Cuáles tipos de granos pueden comer los diabéticos? ¿Cuál tipo de granos? Sí, sí. Pues bueno, como mencioné anteriormente, el arroz no puede, pero puede consumir arroz integral, quinoa eh, y avena integral. Bien. El El trigo también. colesterol, Ujú. aparte de la glicemia, también preguntan que cuáles son los parámetros normales para el colesterol. El colesterol debe estar por debajo de 200 miligramos por decilitro, el colesterol. Pero, aprovechando esa pregunta, yo quiero hacer una observación. Ajá. Hay un tipo de colesterol que no se forma a partir de la grasa, lo que conocemos como grasa, como aceite y esa grasa que tienen las carnes, por ejemplo. Hay un tipo de colesterol o de grasa en el organismo que se llama triglicérido. Cuando el triglicérido es lo que causa el hígado graso. El hígado graso se refiere a que el hígado o a que el organismo, tratando de que esa grasa no se acumule tanto en las arterias, manda esa grasa, la acumula en el hígado, alrededor. Y ese hígado se llena muchas veces alrededor de esa grasa, y es lo que se llama hígado graso. Ese triglicérido que forma el hígado graso se forma a partir de las calorías, de los carbohidratos, de las harinas y los dulces. Vuelvo y repito lo mismo porque es muy importante. Cuando las personas consumen carbohidratos, harinas y dulces, el organismo, esa caloría la transforma en triglicéridos, que es el tipo de colesterol que causa el hígado graso. Bien, vemos por acá también, ¿qué recomienda usted para las personas diabéticas y que tienen resequedad en la vista? O sea, la vista con los ojos llorosos. Se queda en la vista y ojo lloroso. Dice, ¿qué recomienda a las personas que tienen la vista llorosa y son diabéticas? Y son diabéticas. Sí. Bueno, mi recomendación más sincera y honesta es que eso sea evaluado en conjunto con el médico que le esté tratando la diabetes, conjunto con un oftalmólogo. Muchas veces llegan pacientes con condiciones similares y no es prudente que como médico general uno esté tratando temas o condiciones que le corresponden a un especialista. Yo soy muy cuidadoso y trato de mantenerme lo más al margen en ese aspecto. Porque en esa área el especialista de la vista ya, aparte de saber la afección del ojo, también va a reflejar cualquier eventualidad diabético que tenga el paciente. Bueno, yo supongo que todo se viene secundario a los niveles de azúcar en la sangre, porque Ajá. la misma niveles elevados de azúcar en la sangre, los pacientes diabéticos, por esa razón, es que tienen, uno de los síntomas es que le da mucha sed.
Y es por esa razón, porque el organismo, cuando tiene el azúcar elevada en la sangre, para tratar de diluir ese azúcar, o tratar de como de disminuirla, pide líquido, mucho líquido. Entonces, doctor, hablamos mucho acerca de lo que es la diabetes y, y el colesterol, pero nos preguntan por acá, cuando la persona tiene el azúcar baja, entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona tiene el azúcar baja, Sí. y no tiene ningún tipo de medicamento No, ni fármaco. solo es una pregunta, porque hablamos cuando tienen mucho el azúcar alta y el colesterol alto, pero están preguntando entonces cuando el azúcar es baja. O sea, tiene que ser por debajo de los valores normales. Bueno, esa persona o come o bebe algo que contenga carbohidratos de acción rápida, como por ejemplo el jugo de naranja, los refrescos regulares, galletas, soda, que eso tienen un índice glucémico bastante alto, y así como sube, cae de picada. Entonces, cuando esa glicemia le sube, cuando consume esos tipos de alimentos, también le baja así de golpe, que es lo que dice de picada, y por eso que produce la hipoglicemia. En otras ocasiones, en otros pacientes también, eso depende también de la alimentación, que no tiene que ser secundario a ninguna condición patológica. Bien, gracias doctor por todas sus respuestas. Preguntan dónde usted trabaja. El doctor trabaja en Preventis. Preventis son todos los tipos de consultorio que queda al lado de la Sirena, que está en la Bartolomé Colón, ahí. También él está en Acero Estrella, en un consultorio en Acero Estrella. Lo podemos contactar, doctor, nos puede dar sus redes sociales para seguirlo por esa vía. Muy atinado el tema. Preguntan por acá si el trigo es recomendable para comerlo. Sí, el trigo es recomendado. Excelente. Doctor, pues muchísimas gracias por todas estas respuestas que usted nos ha dado en el día de hoy. Muy atinada la charla. Gracias por acompañarnos. Ya las preguntas que siguen dando las gracias a usted por el tema tan interesante. El doctor habló anteriormente que la manzana no la podía consumir, lo siguen preguntando. Hablamos que el doctor está en Preventis y en Acero Estrella dando consulta, lo pueden contactar por sus redes sociales. Doctor, ¿nos puede decir su teléfono y también sus redes sociales? Sí, por supuesto. Mi teléfono es 829-981-8188. Estamos a la orden para cualquier condición en la que yo pueda aportar o le pueda servir de ayuda. Mis redes sociales es Raimi Collado con rayita abajo al final. Bien, gracias de nuevo. Cooperativo La Altagracia se siente complacido de tenerlo aquí con nosotros en conjunto con el equipo de salud comunitaria que es quien trae la charla en la noche de hoy. Gracias a todos los participantes por acompañarnos. Esperamos que esta charla le haya sido de algún conocimiento y que puedan extender esta información con otras personas que lo necesiten. Gracias a todos y feliz noche. El cooperativismo es solución.